Continuamos en el grado de Historia en la UNED y estamos hablando de Historia Medieval de España, la parte segunda, del siglo XIV al siglo XV. Vamos a hablar de la teoría política medieval entre la tradición clásica y la modernidad, por Francisco Bertelloni. Introducción, hechos e ideas. Es un hecho obvio y además bastante conocido que la teoría política medieval no es solamente un sistema conceptual, sino un sistema de conceptos resultante también de un extenso desarrollo histórico. Por ello, al momento de reconstruir el periplo de formación de los conceptos políticos que confluyeron en el apogeo de la teoría política medieval entre fines del siglo XIII y principios del XIV, es necesario tener en cuenta dos aspectos. El primero concierne a los hechos histórico-políticos que nos permiten remontarnos al momento con el que puede identificarse el origen primero de la teoría política medieval. Y el segundo aspecto se refiere a la teoría política medieval como sistema conceptual. Desde esta segunda perspectiva, ella se configuró como resultado de la confluencia de elementos heredados tanto del modelo clásico expuesto en la política de Aristóteles como de otros elementos que son novedosos respecto de este modelo clásico y que la distancian de la tradición clásica para anunciar el pensamiento político moderno. Esta comunicación constituye un intento de determinación del lugar que a partir del siglo XIII la teoría político medieval comienza a ocupar entre la teoría política clásica y el pensamiento político moderno. Ello equivale a procurar alcanzar una tipología conceptual del modelo teórico-político medieval comparándolo con otros dos modelos, el clásico y el moderno, respecto de los cuales la teoría político-medieval se acerca al mismo tiempo que se distancia. Son fundamentalmente dos las tesis que apoyan la interpretación que expondremos. La primera sostiene que cuando la teoría político-medieval debe fundamentar conceptualmente el nacimiento del orden político, llámese civitas, provincia, comunitas, civitaes, ella se revela deudora de la tradición clásico-aristotélica, pero al mismo tiempo comienza a separarse de esa tradición clásica. La segunda sostiene que cuando la teoría política medieval procede a esa separación, anuncia novedosas tesis que parecen adelantar ideas políticas protomodernas. Hablemos de los hechos históricos. El historiador de la filosofía que se asoma a los sistemas filosóficos del largo milenio medieval puede constatar en ellos dos características. Por una parte, cada sistema se distingue de los otros por su carácter propio. Por la otra, todos los sistemas acusan una cierta unidad que los revela esencialmente arraigados e identificados con una misma época histórica. Estas características se reiteran también en las ideas especificidad y en las ideas político-medievales. Pues bien, cada teoría se diferencia de las otras por su especificidad. Todas ellas coinciden en el común intento de resolver, teóricamente, un problema fáctico: el conflicto entre el poder espiritual y temporal. Así, aunque para argumentar acerca de esa conflictiva relación cada teoría política haya apelado a recursos teóricos propios, y aunque del uso de esos recursos hayan resultado teorías políticas, especificidad diferencia a cada una de ellas respecto de las otras. Todas esas teorías pueden ser consideradas como un único corpus textual, pues todas ellas constituyen una sucesión de textos sólidamente encadenados entre sí que muestran una tipología constante, su búsqueda de respuesta teórica al problema de las relaciones entre los dos poderes. Curiosamente, una de las expresiones más paradigmáticas de esa tipología reiterativa en su intento de solucionar el conflicto entre las dos partes provino de un teólogo. En efecto, en su breve tratado titulado De Regno, Tomás de Aquino expuso una de las formulaciones más claras de un problema que heredó de la teoría política precedente y que después de Tomás se reiteraría como leitmotiv hasta Hobbes. En ese tratado, Tomás afirma que ya en esta vida el hombre comienza a preparar su salvación en el mundo futuro y que por ese motivo está simultáneamente dirigido en esa vida por dos guías diferentes: el príncipe temporal, que lo conduce a su fin último natural, y el sacerdote, que lo conduce a su fin último sobrenatural. Pues si el hombre debe ser conducido a su virtud y a su fin naturales por un soberano, también otro soberano debe conducirlo simultáneamente a su virtud y a su fin sobrenaturales. Con ello, y quizás sin intentarlo, Tomás estaba planteando uno de los problemas más relevantes de toda teoría política: el problema de la existencia simultánea de dos poderes coactivos sobre un mismo súbdito.
Dejamos constancia de que Tomás recoge el tema de la relación entre ambos poderes y de que por lo menos en el de Regno lo hace con cierta ingenuidad, pues procede como si esos dos poderes acordaran acerca de sus respectivas jurisdicciones, es decir, como si cada uno de ellos coincidieran perfectamente con el otro acerca de la jurisdicción que corresponde a cada uno de ambos soberanos. En suma, antes de Tomás, en Tomás y después de Tomás, la teoría política medieval se configuró como un discurso acerca de dos poderes separados, es decir, de dos soberanías diferentes y de la relación entre ellas. Pero los historiadores de la teoría política medieval suelen ocuparse poco de reconstruir su arqueología, y aunque sabemos que el discurso político acerca de las dos soberanías vino y vio su fin cuando fue reemplazado por la teoría de un poder único y absoluto, formulada en el siglo XVII en el Leviatán de Hobbes, hemos descuidado la búsqueda del terminus aquo de ese proceso, es decir, del origen más remoto del discurso político medieval acerca de los dos poderes diferentes. Hubo con todo algunos historiadores preocupados en seguir las huellas de esa historia y en reconstruir la historia del cristianismo europeo y de sus ideas políticas desde una perspectiva integral. Esbeth, por ejemplo, ha llamado la atención sobre la necesidad de rastrear esa historia no solamente desde la perspectiva occidental católico-romana, sino también desde una perspectiva oriental, es decir, romano-bizantina. En mi opinión es esta la única posibilidad de remontarnos exitosamente hasta el principio en el que toma su origen la teoría de los dos poderes separados y de las dos soberanías en el pensamiento político medieval. Desde esta perspectiva, según Beth, los fenómenos que poco antes y después del año 400 giraron en torno de la crisis y del vacío de la soberanía imperial provocada por la decadencia y posterior caída del Imperio Occidental resultan de fundamental importancia a efectos de identificar el terminus aquo de los conflictos políticos que tuvieron lugar en el mundo europeo medieval y de las teorías consecuentes a esos conflictos. Aunque las tres propuestas fueron diferentes entre sí, las tres coincidieron en afirmar que el verdadero poder reside donde reside el verdadero cristianismo. ¿Dónde estaba, pues, el verdadero cristianismo para cada uno de estos intérpretes? Estaba en la respuesta bizantina. La primera respuesta fue la constantina. Ella sostenía que el verdadero cristianismo estaba en el imperio romano cristiano subsistente en Bizancio. Según esta concepción, transmitida por Eusebio, biógrafo de Constantino, Dios había elegido a Constantino como monarca absoluto y representante directo y único de Dios en la tierra. Esa inmediata dependencia se explicaba porque Constantino había sido conducido directamente por Dios sin intermediarios al conocimiento del cristianismo que lo puso en camino hacia su conversión. Por ello, ningún hombre podía reclamar el privilegio de actuar como intermediario entre Dios y el emperador. Ese carácter del emperador resultaba de su dependencia inmediata respecto de una concesión divina. En Bizancio, la relación entre cristianismo y poder político repetía la relación entre religión y Estado propia del viejo imperio romano. Esta concepción acerca de las relaciones entre religión y política hizo una carrera triunfal en el mundo mediterráneo y logró influir directamente en el desarrollo de las ideas políticas del mundo latino. Y en San Agustín, donde una segunda propuesta de renovación provino de San Agustín, en su De Civitate Dei Augusti, que toma posición frente a la caída de Roma en manos bárbaras. Rechaza el ataque lanzado contra el cristianismo como culpable de la catástrofe romana y sostiene otra concepción de la naturaleza de la Iglesia basada en una lectura providencial del sentido de la historia y propone una renovación del imperio, no histórica, sino espiritual y mística. La ciudad de Dios. Aunque conoce la versión cristiana oriental de la Segunda Roma, Agustín no mira a Bizancio como paradigma opuesto a la Roma pagana. Su modelo sustitutivo, de origen divino, de la vieja Roma pagana, no es la nueva Roma imperial cristiana, sino la Civitas Dei, entendida como cuerpo místico y ciudad espiritual que no es de este mundo. Y el otro punto, la respuesta papal europea, donde la tercera propuesta, también temporalista, fue la del papado romano. En el siglo V, el Papa León I comenzó a construir la teoría de la monarquía papal y sobre la base del derecho romano referido a la herencia, hizo del Papa un heredero de todos los poderes de Pedro, espirituales y temporales. El mismo León I insinuó en la institución papal la exacta contrafigura del emperador bizantino, es decir, una máxima autoridad religiosa que es también la máxima autoridad política porque es el primado de la Iglesia. La relación entre religión y política tiene aquí una estructura inversa a la bizantina, pues ahora en la Iglesia es la Iglesia la que incluye dentro de sí el poder político y le otorga su origen a su legitimidad.
A ello se agregan las primeras advertencias papales a los cristianos bizantinos acerca de la naturaleza del poder. A partir de Gelasio, el poder espiritual y temporal comenzaron a ser entendidos como dos poderes distintos pero subordinados entre sí. Francis de Bortnick, el más grande estudioso de las relaciones entre el papado y el imperio bizantino, sostuvo que la doctrina gelasina generó en la Edad Media occidental una nueva teoría política, la teoría política de la superioridad del poder espiritual sobre el poder temporal. Hablemos de los dos poderes transformados en momentos conceptuales de teorías. Hasta el siglo XIII, la relación entre los dos poderes fue interpretada empleando diversos recursos, en su gran mayoría no filosóficos, provenientes de las distintas disciplinas que en esos momentos eran accesibles al medio intelectual que se ocupó del problema: exégesis alegóricas de pasajes bíblicos, interpretaciones simbólicas, metáforas, que trasladaban otros ámbitos de la realidad al ámbito político, el derecho canónico e inclusive falsificaciones de la historia como la Donatio Costantini. Suele mencionarse como primera solución de continuidad de este desarrollo teórico aún no filosófico la irrupción de los libri morales de Aristóteles y su introducción de la idea de lo político por naturaleza. Walter Hurman, por ejemplo, ha centrado todas sus tesis en torno a la ruptura que en la segunda mitad del siglo XIII había producido la lectura de la ética y de la política. El primero es ético y fue heredado de la filosofía griega. Se trata de la teleología de los actos humanos y la doctrina de la felicidad como último fin de hombres expuestos en ética nicómica. Desde 1250 la recepción de esa teleología tuvo dos consecuencias: el desdoblamiento de la teleología para fundamentar la estructura formal del último fin humano, tanto natural como sobrenatural, y la otra, dramáticas debates sobre las relaciones entre ambos fines, es decir, sobre si uno de ellos es más último que el otro o sobre si uno de ellos excluye al otro y sobre si existe solo un fin. Y el segundo tema es específicamente político y propiamente medieval. Se trata de la existencia concreta de dos potestades, la espiritual y la temporal. Y por tercero, que a su vez la necesidad de definir el estatus ontológico del poder temporal, de determinar su función y de justificar su relación con el espiritual, generó una finísima especulación acerca de la fundamentación teórica del surgimiento del orden político natural, el mismo que Aristóteles había llamado polis. Esta metamorfosis hace de ellas un corpus de ideas que sigue siendo tributario de Aristóteles, pero que al mismo tiempo comienza a anunciar ideas políticas modernas. Hablemos de la teoría política medieval entre la tradición clásica y el pensamiento político moderno. Según Habermas, entre la política clásica de Aristóteles y la filosofía social moderna de Hobbes, tuvo lugar una sustitución de paradigma identificable en el Tratado del Regno de Tomás de Aquino. Sin duda, algo importante debe haber sucedido en la historia de la teoría política, capaz de mover al estudioso alemán a sostener que fue nada menos que la teoría política de la Edad Media la que consumó lo que él llama la transformación de la política clásica en la moderna filosofía social. Ese acontecimiento fue simple, aunque desde Tomás de Aquino la teoría política invoca reiteradamente a la naturaleza aristotélica para fundamentar el surgimiento del orden político. Esa naturaleza y ese aristotelismo empiezan a delatar un vaciamiento de su contenido original y su reemplazo por un contenido diferente. Esa nueva naturaleza pierde su carácter de entelequía y perfección ético-racional del hombre y devine motor del hombre hacia la satisfacción de la necesidad de su vida. Habermas procede en 4 pasos. 1. Despliega los elementos teóricos básicos que llegan al medievo desde los libri morales de Aristóteles. 2. Expone la estructura teórica propia de cada uno de esos elementos básicos, mostrando los vínculos de subordinación propios de cada una de las 3 partes de la fisiología práctica aristotélica, ética individual, económica y política. 3. Analiza el modo que esos vínculos asumen en la monarquía, que Tomás considera como óptima forma de gobierno. Y 4, que concluye que el de Regno posibilitó el tránsito desde la filosofía política clásica, cuyo paradigma es Aristóteles, a la filosofía social moderna, cuyo paradigma es Hobbes. Habermas señala que cuando Aristóteles sostiene que la polis no solo se funda en la adquisición de lo necesario para la vida o en la simple satisfacción de las necesidades vitales del ciudadano, no hace otra cosa que rehusarse a aceptar que la vida política puede consistir en un sistema contractual de derecho privado
Con ello, Aristóteles niega que la politicidad se agote en el equivalente a un sistema que garantice solo las transacciones de tipo comercial entre ciudadanos. Al contrario, la polis se define en virtud de su oposición a los intereses privados Habermas. Implica a Tomás como intermediario en el proceso de tránsito desde Aristóteles a la moderna filosofía social de Hobbes, porque Tomás optó por la monarquía como mejor forma de gobierno y porque la concepción tomista de la monarquía es equivalente a la que Aristóteles describe como oeconómica, a la forma de gobierno despótico ejercido por el señor sobre los integrantes de la casa Habermas, que define la tipología de la monarquía utilizando los elementos que Aristóteles utiliza para describir los diversos tipos de vínculos de subordinación que se verifican en el oikos lakas. Habermas avanza en su tipificación del pensamiento de Tomás, vinculando entre sí, por una parte, la definición aristotélica del gobierno monárquico como gobierno de carácter económico, cuya vigencia se verifica en el ámbito exclusivamente privado, y por la otra, la opción tomista por la monarquía, que Habermas interpreta como opción por una forma de gobierno más económico que propiamente político. Así, la política es transformada en lo que Aristóteles atribuyó a la económica. En Tomás escribe está ausente la diferencia decididamente establecida por su filósofo entre el poder económico del señor de la casa para disponer de sus súbditos y el poder de dominio político en el orden público. Para Aristóteles, el poder despótico ejercido por el señor de la casa es dominio unilateral, monarquía. El poder ejercido en la polis es un dominio sobre libres e iguales, politia. Para Tomás, pues, lo político ya no sería más político en el sentido aristotélico, sino que gobernar significa ejercer un dominio despótico sobre los súbditos, pues el príncipe tomista gobierna monárquicamente, es decir, en virtud de un vínculo de dominio sobre sus súbditos, que no delata. Para Habermas, pues, son tres los aspectos de la teoría política tomista que desnaturalizan lo político en sentido aristotélico. La desaparición, en el pensamiento político tomista, de la dimensión de la policidad, la economización de la política, que es la consecuencia de la identificación de la monarquía por la mejor forma de gobierno, y la transformación del dominio político en simple ejercicio unilateral del poder. Habermas encuentra una confirmación de la reducción tomista de la política a la economía en la traducción tomista de la definición aristotélica de Zum Politicum, en la Suma Teológica. Habermas ve en Tomás un ejemplo palmario de la transición desde la forma clásica a la moderna de pensar la política, pues aunque por su parte Tomás es tributario de la tradición aristotélica, por la otra facilita la pérdida del genuino significado de la politicidad cultivado por esa tradición. Una reunión de hombres con el solo fin de vivir o de sobrevivir es una reunión que mezquina los verdaderos fines de la polis como estado político. Habermas encuentra un pasaje paradigmático de esa concepción aristotélica en un texto tomista que presenta las posibles consecuencias de esa hipotética congregatio humana. Si los hombres llegaran a un acuerdo, solo en virtud de vivir, los animales y los siervos constituirían una parte de la sociedad civil. En la atribución a Tomás de un orden social puramente formal y de una concepción de la política que hace extensivo al Estado un orden doméstico y familiar, culmina la interpretación que hace Habermas de Tomás. En efecto, el distanciamiento tomista respecto de la política aristotélica se concentraría en la definición del bonum propio de los hombres que viven congregados. Habermas lee esa definición tomista del bien como el manifiesto de un simple pax formal y de un paz consistente en la transformación de la paz cristiana en una mera tranquilidad equivalente a un orden policial. Para Habermas, la opción tomista por la monarquía no fue pues una opción sin consecuencias, al contrario, el fatal tránsito tomista desde la filosofía política a la filosofía social abrió el camino a la sustitución en el ámbito público del orden de la polis por el orden del oikos, a la irrupción de la economía en la política, a la transformación del orden público en un orden privado custodio de intereses particulares y a la sustitución del homo politicus por el homo socialis. Como conclusión, diremos que en la política de Aristóteles desarrolla dos discursos complementarios acerca de la polis. El primero reconstruye un proceso histórico genético que parte de lo primero para nosotros, es decir,
parte de las partes más pequeñas del todo y avanza desde las comunidades primeras o primitivas más conocidas para nosotros y menos complejas, y culmina en la comunidad última y perfecta, la polis. Esta resulta de un proceso de incremento y complejización de diferentes relaciones humanas, cada una de las cuales se cristaliza en una comunidad también diferente, el hombre y la mujer, la casa, la aldea, la polis. El segundo discurso es lógico-ontológico y en él la polis no es última, sino primera en sí. El hecho de que la polis sea anterior respecto a las comunidades más simples, o como dice el mismo Aristóteles, el hecho de que la polis sea, por naturaleza, anterior a la casa y a cada uno de nosotros, resulta que ella es causa final, entelequia de esas comunidades menores. Este segundo discurso llama naturales a todas las comunidades implicadas en este proceso, pero insiste en el carácter natural de la polis, pues ella constituye el bien, el fin y la consumación de las comunidades anteriores comprometidas en el proceso de perfeccionamiento de la vida en común que buscan su culminación en la polis. Tres aspectos distinguen a las polis de esas comunidades prepolíticas. 1. La polis es más que social. La definición aristotélica del hombre como político por naturaleza afirma la politicidad natural del hombre e introduce el discurso propiamente político del tratado. Dentro de ese mismo discurso político, Aristóteles trata el tema del impulso natural gregario en estrecha relación con el del impulso natural político, pero al mismo tiempo distingue entre ambos. Cuando trata la integración del hombre en las comunidades prepolíticas, se hace culminar en la polis el proceso de complejización de esas comunidades, reserva el atributo de gregario para los animales y atribuye solo al hombre la politicidad o pertenencia natural a la polis, diferente de la primera. La polis no resulta de un impulso social o gregario, sino que ser político es más que ser gregario. Por ello, la política dedica poco espacio a la gregariedad, pero es generosa en su discurso acerca de la polis y acerca de los vínculos de subordinación interhumanos propios de la polis. La polis satisface más que las simples necesidades de la vida, mientras el discurso histórico genérico sugiere una explicación del surgimiento de la polis a la luz de su continuidad con las comunidades anteriores. En cambio, el discurso lógico-ontológico explica ese surgimiento a la luz de sus diferencias respecto de ellas. La fundamental diferencia reside en que mientras esas comunidades satisfacen el vivir o las simples necesidades de la vida, la polis, en cambio, existe en vista de la relación del bien vivir, de la relación de un fin superior a esas necesidades de la vida. La autosuficiencia de la polis, implícita en su carácter de comunidad perfecta, no reside en el hecho de que ella satisface todas las necesidades, sino en el hecho de que ella realiza el fin último del hombre, que consuma la virtud más específica del hombre, su eticidad y su racionalidad. Aristóteles lo ilustra contraponiendo la phone animal y el lenguaje logos humano. Mientras la phone del animal solo significa pasiones, el logos humano significa la percepción humana de lo justo y lo injusto, de lo bueno y lo malo, de lo conveniente y lo inconveniente. Por ello, la polis se define como una participación común en la que los hombres comparten la racionalidad, la justicia y el bien. Así, mientras el oikos es el ámbito de lo privado, idion, que satisface las necesidades de la vida y la conservación del individuo, cuando esas necesidades son satisfechas, irrumpe la polis como apoteosis del ámbito de lo público, el conión, que excluye lo privado y que es común a todos los ciudadanos. Y en el punto tercero, las relaciones de dominio que se verifican en la polis descansan en la razón y en el libre consentimiento del ciudadano. En cambio, en el ámbito privado del oikos hay una relación directa entre la fuerza y el dominio de los medios necesarios para satisfacer las necesidades de la vida. En el oikos predomina el ejercicio despótico apoyado en la fuerza y ejercido sobre no libres esclavos o menos libres, los hijos y la mujer. Solo la superación de lo privado y la satisfacción de las necesidades de la vida y del trabajo permiten el surgimiento del ciudadano como miembro de lo público en la polis, ámbito en el que se verifican relaciones de dominio que no descansan en la fuerza, sino en la razón. Por ello, el dominio despótico se opone al dominio político del ciudadano libre sobre el ciudadano libre, que presupone la igualdad entre ciudadanos, el consentimiento de los dominados y el derecho u orden, el taxis de la polis. Dos tesis constituyen el núcleo conceptual de este modelo aristotélico: el hombre, que es político por naturaleza, y la polis, que es la consumación de una perfección o entelequia natural del hombre. La politicidad humana y el carácter natural de la polis hacen de esta la expresión de un paradigma vinculado a la realización plena de eticidad y de la
racionalidad humanas, es decir, de su felicidad, garantizada por la pertenencia natural de hombre a la polis. Este modelo representa la apoteosis de la polis como ámbito de lo público opuesto a lo privado, el oikos, y responde al modelo político clásico anunciado en la República de Platón y teóricamente consumado en la política de Aristóteles.